¿Qué era la escatología? ¿Quién levanta la mano y me dice, antes de que lo ponga este muchachón, qué entendimos por escatología? Acuérdese que es estudio bíblico, se vale levantar la mano, se vale preguntar, se vale hacer comentarios. ¿Qué dijimos que era la escatología, jovencita? ¿Usted dijo algo, no? No fue. Estudio de los últimos tiempos. Estudio de los últimos tiempos. Ok, más o menos, por ahí va. ¿Se acuerda que hablábamos de la escatología? Es una rama de la teología sistemática, ¿sí? Proviene del griego escatos, que significa último. ¿Ya, mijo? Y logos, tratado, por lo tanto, se definiría como la doctrina de los últimos tiempos. ¿Y por qué Dios puso en mi corazón dar este estudio? Porque están pasando cosas en el mundo, hermanos. Están pasando cosas tremendas. La gente está consternada, el mundo está preocupado, la iglesia está desenfocada, el pecado está entrando a las iglesias. Y entonces el Señor nos dice, aliviánense, alíñense, póngase a cuentas con Dios, porque el Señor ya viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y durante todo este curso de escatología vamos a estar hablando de la doctrina de los últimos tiempos, de lo que viene, de lo que va a suceder, la palabra profética que fue revelada desde el Antiguo Testamento. Y vamos a estar tocando algunas citas bíblicas, vamos a estar tocando algunas posturas. Les hablaba de la, por ejemplo, de la postmilenialista, premilenialista, todo eso lo vamos a estar viendo. Y como somos una congregación, escúcheme, que somos comprometidos con la sana doctrina, que Dios nos dé la sabiduría para interpretar de manera correcta todo lo que tiene que ver con esta doctrina. Amén. Decíamos también que la escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. Amén. Y empezamos con el curso el martes pasado. Si tiene usted alguna duda, lo puede bajar hasta donde nos quedamos. Y estábamos hablando de unas posturas. ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? ¿Sí se acuerda? Y aquí fue donde nos quedamos. La escatología bíblica nos da la certeza. ¿Sí? Aquí nos quedamos. ¿Sí se acuerda? ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? Hay posturas, hermanos, yo conozco pastores que me dicen, no, que la escatología, que la teología, que la hermenéutica, que la motonáutica, que la homilética, que la retórica. No, espérame, eso es humano. Sí, sí son herramientas humanas. Yo quiero, a manera de introducción, hacerle un comentario. Cuando surge la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, a través de las denominaciones tradicionales, cuando vienen los estadounidenses, por ejemplo, con la doctrina bautista, con la iglesia presbiteriana de Inglaterra, y luego surge el movimiento pentecostés en el movimiento de Azusa, y entonces a partir de 1980-90 empieza a haber un mover en el Espíritu Santo, y surge el movimiento que actualmente conocemos como neopentecostés. Pentecostés porque vino un avivamiento, vino un mover del Espíritu Santo. Las iglesias tradicionales son pura teología, expertos en enseñar doctrina teológica, los de las iglesias tradicionales. Pero cuando surge el movimiento neopentecostés, se polarizaron, hermanos. Esto es importante porque vamos a empezar a teologar, es importante que aprendamos este punto. Están los de la doctrina tradicional, ¿sí? Los que todo es teología, seminarios, institutos. Los pastores tenían que ser internados en lugares durante 3 o 4 años para poder titularse con un nombramiento o una ordenación. Cuando surgen los carismas de Dios, allá por 1990, surge el movimiento neopentecostés y entonces se polarizan. Es decir, están los pastores del movimiento neopentecostés que criticaban a los que eran pura letra, pura letra, pura letra. Y están los de pura letra que criticaban a los emocionalistas del movimiento neopentecostés. Y la iglesia evangélica se polarizó.
Entonces, había una situación tremenda, unos echándose en contra de otros. No, sí, usted es pura letra, la letra mata y el espíritu vivifica. Y decían los de acá, sí, ustedes se la pasan riéndose, tirándose al piso y parecen payasos rodando en el suelo. Y era así la situación. Qué tremendo, ¿no? Y no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo que los dos tenían razón, en el sentido del mover del Espíritu Santo, pero también de la enseñanza, de la doctrina. Preocupados por esta situación. Y cuando salimos de allá de la otra religión, algunos saben de qué estoy hablando, el Espíritu Santo nos llevó a guardar el equilibrio. Sí es importante, para mí en lo personal es más importante el mover del Espíritu Santo, darle la libertad al Espíritu Santo, fluir en los carismas de Dios, fluir en la unción, gloria a Dios, pero también es importante la teología, la enseñanza, la capacitación, la preparación. ¿Se da cuenta? Y qué padre es que podamos guardar un equilibrio correcto y poder fluir como el domingo. ¿Cuántos vinieron en el culto de domingo? Que tuvimos un fluir en el Espíritu Santo precioso, ¿sí se acuerda? Y que podamos los martes tomar un estudio bíblico donde podamos teologar. Dígale que está a su lado, vamos a teologar. A partir de ahora todos somos teólogos. Y vamos a estudiar esta preciosa herramienta que Dios proveyó, que Dios le dio a algunos hombres para que pudieran estudiar la doctrina de los últimos tiempos, que es la escatología. ¿Está conmigo? Entonces decimos entonces que la escatología bíblica nos da la certeza de que el Señor Jesucristo es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en sus promesas? Ahora, el hecho de creer en sus promesas nos lleva a perseverar. Repita conmigo, perseverar. Digo, porque hay gente que de momento recibe la emoción. Recibí a Cristo, empiezas a caminar, te empiezas a discipular, haces pactos con Dios. Porque por ahí escuchaste que un predicador dijo que Dios es un Dios de pactos y pactas. Y por ahí escuchaste a un profeta decir, Dios te quiere llevar a las naciones, y lo creíste y empezaste a servir en tu iglesia. Pero algo pasa. Amados, quiero decirte algo. Estamos pasando un tiempo como iglesia bien complicado. Satanás sabe perfectamente todo lo que se avecina, todo lo que está a punto de suceder en trigo, vino y aceite. El registro, la licencia para la construcción, vamos a empezar a construir nuestro auditorio para más de 2,000 personas, todo lo que va a empezar a suceder. Satanás está enchilado. Dile que está a tu lado, Satanás está enchilado. Y entonces va a redoblar su artillería. No fue casualidad, hermanos, que durante casi un año estuviéramos hablando de guerra espiritual. No fue casualidad. Todo lo que aprendiste durante este tiempo, vas a tener que empezar a hacer guerra. Hay gente que me está hablando, pastor, me está pasando esto, estoy siendo tentado. Hay gente que me ha dicho literalmente, pastor, caí en fornicación. Caí, yo ya estaba sirviendo. Y no es gente de la iglesia. Es gente que sirve en otras iglesias, pero nos ve por las benditas redes sociales. Tenemos gente que martes con martes nos sintoniza y ya está viendo. Y me pidieron que no terminara el curso de guerra espiritual. No, espérense, ya lo terminamos. Y estoy ministrando gente de otras iglesias. Y les estoy diciendo, tienes que tomar a la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo, tienes que romper con esas ataduras, tienes que romper con esas maldiciones, ponte a cuentas con Dios. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y hoy por hoy está tratando de derribar ministerios, familias, siervos. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Amén. ¿Para qué sigue, por favor? ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? La escatología bíblica es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado, irrefutable e infalible del tiempo profético pasado, histórico y presente futuro. Isaías 46, rápidamente, vámonos. Isaías 46. Y así como te menciono, amado, hay gente de esta iglesia también que está siendo atacada por Satanás.
Por eso tenemos que cerrar filas, tenemos que convocar ayuno, tenemos que hacer guerra espiritual, tenemos que frenar todo avance del reino de las tinieblas, amados. Se lo digo en buena onda. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: el que esté limpio, santifíquese más. El que esté sucio, dice la Biblia, ensúciese más. Pero yo le diría mejor arrepiéntete, porque estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que tenemos tiempo durante todo este curso que vamos a estar hablando, todo esto que vamos a estar viendo, tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios. Si has estado desenfocándote de lo que es caminar en el centro de la voluntad de Dios, y si alguno de los que estamos aquí nos hemos empezado a desviar del propósito de Dios, es tiempo, iglesia, es tiempo de que recapacitemos, es tiempo de que reaccionemos. Mire, lo mencioné en el curso de guerra espiritual, cuando hablábamos, ¿se acuerda de los 4 factores tácticos? Misión, terreno, enemigo y medios. Y cuando hablaba de terreno, cómo el enemigo entra a los pensamientos, y cuando toma, es como los paracaidistas, ¿no? Que hacen una infiltración, toman el terreno, conquistan ese terreno, y entonces son los pensamientos donde, cuando ya Satanás toma control de los pensamientos, cauteriza el entendimiento de las personas. Lo cauteriza, al grado que dice: es que yo no estoy haciendo nada malo. O sea, todo el mundo sabe que está haciendo las cosas mal, menos él. Sí, que no estoy haciendo nada malo. La gente se da cuenta que estás hablando mentira, la gente se da cuenta que estás robando, que estás traicionando, porque tu entendimiento se empieza a cauterizar, y es ahí donde Satanás empieza a operar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Clamó su herencia, le dieron su lana, se fue no sé a dónde, pero el chiste es que se divirtió el muchachito y gastó toda la herencia. Terminó tragando algarrobas deseando tragar las algarrobas de los cerdos. Pero hay algo bien importante, que el Señor, como me ha estado inquietando con esto, escúcheme, dice: volvió en sí. ¿Sí lo ha leído? Volvió en sí. Algo lo hizo reaccionar. ¿Qué estoy haciendo? Necesitamos volver en sí, iglesia. Hay gente que necesita reaccionar. Aguas, te estás perdiendo. Aguas, te estás apartando. Aguas, te estás desenfocando. Necesitamos volver en sí. Y todo esto lo vamos a estar hablando durante este curso, porque como el Señor ya viene, ¿cuántos dicen amén? Maranata, iglesia. La palabra Maranata significa: el Señor ya viene. Hay palabra profética, hay palabra revelada de que el Señor ya viene. Ha detenido un poco su venida, porque el Señor está esperándose a que su pueblo se arrepienta. Porque si el Señor ya viniera, muchos nos quedaríamos. Muchos nos quedamos. Va a ser el arrebatamiento. Va a haber un arrebatamiento, y el Señor quiere llevarse a toda su iglesia. Y hay muchos de su iglesia que todavía están fuera de la voluntad de Dios. Y es lo único que está deteniendo el Señor. Y lo que hablábamos el martes pasado, ¿se acuerda? Será predicado este evangelio a todos los rincones de la tierra, y entonces vendrá el fin. Isaías 46, 9 al 10, por favor. ¿Quién lo tiene? Levante su mano. ¿Quién me lo puede leer fuerte y claro, por favor? Ponga atención, por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Todo lo que se anunció desde la antigüedad, el Señor lo va a cumplir. Por eso es importante que entendamos todo esto. Amén. La escatología bíblica, hermanos, permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos que la humanidad ha de experimentar dentro de los planes de Dios.
desde la creación, hermanos. Desde que Dios creó el mundo, desde que Dios creó el universo, creó a la raza humana, ya tenía el Señor su plan, el plan salvífico de la humanidad, de la redención humana. Amén. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien que me ayude a recorrer con el micrófono, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice la Biblia que el Señor no va a hacer nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es tan importante. Mira, el domingo estábamos dando la clase del discipulado. ¿Habrá alguien que esté tomando discipulado el domingo? Levante su mano. Bien, gloria a Dios. Bueno, habíamos algunos, ¿ah? Hablábamos del devocional, el tema del devocional. Y este tema, hermanos, es tan importante, es tan crucial en tu vida cristiana. Que tengas el devocional, amados, es un tiempo donde tú vas a apartar. O sea, no es oración, porque oras cuando vas en la calle, oras cuando vas a comer, oras cuando te vas a dormir. O sea, no, eso no es devocional. Devocional es que tú apartes un espacio, un tiempo específico para que tú te pongas a orar y a leer la palabra de Dios. El devocional, amados, es un tiempo de intimidad con Dios. Y de ahí va a depender tu vida cristiana. A la iglesia vas a venir los domingos, nada más. A veces vienes los martes, a veces vienes los viernes a la oración, a veces vienes al café de matrimonios. Pero le platicaba yo a los hermanos, un misionero, yo como pastor, que recibo alimento espiritual, yo me retroalimento cuando preparo todo esto. Mi espíritu está siendo retroalimentado. Pero yo necesito, me es impuesta necesidad, escúchame por favor, indispensable, tener tiempo de comunión con Dios. Para mí el devocional diario es tan importante, porque de ahí fluye la revelación, porque Dios me habla, porque Dios me muestra, porque Dios me traza la palabra a través del devocional. Escúchame, cristiano, si tú no tienes tiempo devocional, si tú has dejado de orar, si has dejado de leer tu Biblia, si has dejado de tener comunión con Dios, aguas, porque tu fe se debilita. Cuando una persona me habla y me dice, pastor, caí en pecado, lo primero que le digo es, descuidaste tu relación con Dios, ¿sí o no? Sí. Lo que te va a ayudar en tu vida cristiana, más que venir a la iglesia, más que orar, es tu tiempo devocional. Créeme que hay veces en que no estás orando, no estás leyendo la Biblia, sino que estás en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Alguien ha experimentado eso? Donde sientes su presencia y lo único que te da estando postrado es llorar y llorar y decir, Señor, tú estás aquí, y sientes su abrazo, sientes que te dice, yo aquí estoy, no te he dejado, era necesario que pasaras esta prueba porque te quiero llevar a otro nivel de unción. Y a veces no estás ni orando ni leyendo la Biblia, solamente estás ahí en su presencia, sumergido en su presencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Repite conmigo, tiempo devocional. A través de tu intimidad con Dios es donde el Señor te va a revelar todo esto, lo que Él va a hacer, lo que Él quiere manifestar, su soberanía y su voluntad a través de aquellos, escucha, que pagan el precio de relación con Él, de intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, pero ese amén soy yo, con ese amén no llego ni al Oxxo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La escatología bíblica es la palabra profética, la predicción inspirada y solamente revelada por el Espíritu Santo a través, lo que te estaba comentando, de los siervos del Señor. Pero no cualquier siervo. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay de siervos a siervos. ¿De veras? Pues no, que Dios no hace acepción de personas. No.
Dios nos ama a todos por igual, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la misma sangre que derramó Jesús por ti, la derramó por mí. Aquí la cuestión es, entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Yo, que soy pastor? ¿Y tú no eres oveja? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia? Ah, el líder porque ya tiene más de 5 años sirviendo en la iglesia y tú apenas tienes 1 año. No. La clave de esto, escúchame, y te lo comentaba hace unos momentos: intimidad con Dios, comunión con Dios. Dice la Biblia, el Señor conoce a los que son de Él, a los que han pagado un precio, aquellos que prefirieron. Es como el ejército, hermanos. Perdónenme que haga todos entramos con un bajo grado. Los esforzados, los disciplinados, los obedientes, los que estén dispuestos a superar las pruebas, son los que van a ascender. Los que no estén dispuestos a pagar el precio se van a quedar sin menospreciar a nadie, siendo cuidadoso con lo que estoy diciendo. A lo mucho van a llegar a cabo, a sargento segundo. ¿Por qué? Pues porque no quisieron, o sea, no estuvieron dispuestos a comprometerse, a disciplinarse, a obedecer, a ser responsables. Lo mismo sucede con la iglesia. No todos los que estamos aquí sentados, no todos, están dispuestos a invertir más de 2 horas diariamente en la presencia de Dios. Hablábamos del diezmo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo de 24? 2 horas 40 minutos. Entonces, lo ideal sería que fuéramos bien obedientes en nuestro diezmo y le diéramos al Señor 2 horas 40 minutos diarias en su presencia. Eso sería el diezmo de 24. Pero como el Señor sabe que la escuela, que el Facebook, que la novela, que la Rosa de Guadalupe, que cada quien su santo, que María de todos los ángeles, y el WhatsApp, y el fútbol, y es que juega la América, pastor. Como el Señor sabe todo eso, cuando el Señor le dice a los muchachos, a Pedro y a Juan, les dice: espéreme tantito, espéreme. Y dice la Biblia que se va a un tiro de piedra y empieza a orar Jesús, porque ya en su humanidad, en su angustia, sentía la presión de saber que iba a ser entregado y que iba a ser sacrificado. Y regresa, ¿y qué estaban haciendo los muchachitos? Estaban jetones, roncando el Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni tan solo, ¿sí? ¿Sí lo ha leído? Ni tan solo 1 hora han podido velar conmigo. Escúcheme lo que le voy a decir para continuar con el tema. Si usted no aprende mínimo a estar 1 hora diaria en la presencia de Dios, no espere usted tener revelación. No espere que el Señor le hable y le muestre lo que está por venir, porque dice la Biblia que Él se lo revela a sus siervos, y por eso ahí sí aplica, hay de siervos a siervos. Y quiero decirle que cuando una persona se mete en la presencia de Dios, intimida con Dios, viene a la iglesia nada más a manifestar lo que en la semana está aplicando en su casa. ¿Se acuerda que le decía en la revelación de que cada cristiano tiene su antorcha? Se ve como una antorcha aquí en su cabeza. ¿Sí se acuerda de lo que casi se lo dije empezando el curso de guerra espiritual? Que Satanás a los cristianos que verdaderamente se meten con Dios los ve como en una antorcha en la cabeza, y hasta los demonios se tienen que abrir de capa, porque pues ahí va un ungido de Dios. Pero cuando ese cristiano empieza a descuidar su relación con Dios, cuando ese cristiano deja de orar, de leer su Biblia, de congregarse, y empieza a caer en pecado, ¿se acuerda que le decía que esa llamita se va apagando? Y así es como Satanás ubica inmediatamente a un cristiano que anda con la mecha medio apagada. Y cuando ve Satanás a un cristiano con la mecha medio apagada, es cuando le lanza toda la artillería para acabarlo de derribar. Así que tenemos que, amados,
Tenemos que meternos en serio. En estos últimos tiempos que se van a complicar, tenemos que meternos en serio con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La escatología bíblica, ¿sí está conmigo? Ocupa uno de los principales lugares entre los mensajes proféticos revelados en las Sagradas Escrituras. Aproximadamente, escuche esto, el 40% de las profecías son de carácter escatológico. Segunda de Pedro 1:19. ¿Quién lo tiene? Levante su mano para que se lo hagamos llegar. Pero ahora alguien más que quiera participar, mijo, mira allá atrás, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La escatología bíblica es la manifestación del poder de Dios. A ese nivel, hermanos. ¿Por qué es importante estudiar la escatología bíblica? Porque es a través de la escatología bíblica, cuando tú te metes, cuando tú escudriñas, cuando tú meditas en la palabra de Dios, ya estás teologando. Es la manifestación del poder de Dios para predecir el futuro con el propósito de despertar las mentes en la dirección a las maravillas de su existencia y omnisciencia. Es decir, mientras más te metes, mientras más te involucras en las cosas de Dios, más quieres estar ahí. Miren, dicen los expertos del comportamiento humano, no me gusta llamarles psicólogos, porque luego dicen, ay, en esa iglesia ya están enseñando psicología. No. Aquí enseñamos doctrina y tomamos de lo mejor de lo mejor. Y por eso el sábado está invitada una mujer que es psicóloga para darles una enseñanza a las mujeres, pero siempre pegado a las escrituras, digo, para que alguien empiece a patinar, ¿verdad? Ay, van a empezar a enseñar psicología. No, tranquilos. Dicen los especialistas en el comportamiento humano que un hábito se cambia en 21 días. O sea, por ejemplo, hay gente que me dice, es que no me gusta leer, pastor. Ah, ¿no te gusta leer? Hay gente que se ha ido de la iglesia, porque es que ahí los ponen a leer mucho. Pues, oye, queremos ir a las naciones, ¿no? Pues tenemos que prepararnos. Entonces, si a ti que nunca te gusta leer y que te aburre la Biblia porque ves muchas letritas, escucha, si empiezas a leer mínimo unos 2 o 3 capítulos diarios, porque no tienes el hábito de leer, pero diariamente te esfuerzas, aunque te dé sueño, aunque no le entiendas nada, aunque las letras se te muevan, aunque sientas que sale una mano pachona y te dice no leas, porque es que la gente me dice de todo, hermanos. A los 21 días vas a empezar a agarrar el hábito de la lectura y después te vas a ir liso hasta 10 capítulos diarios. Pero tienes que cambiar. Es como cuando vas a hacer ejercicio. Los primeros días que vas al gym, ¿cómo andas todo espinado ahí? Nada más hiciste 10 barritas y ya, ay, pastor, estoy todo dolorido. A los 21 días de estar yendo diario al gimnasio, bueno, no diario porque yo sé que eres muy ocupado, pero 3 o 4 veces que vayas a la semana al gimnasio, durante 21 días agarras el hábito y después te va a gustar, y después cuando no vayas al gimnasio te vas a sentir raro, ¿verdad que sí? Cuando empiezas a venir a la iglesia, no era tu costumbre venir a la iglesia, pero empiezas a formar el hábito. Martes, estudio bíblico. Miércoles, café de matrimonios. Jueves, varones. Viernes, oración. Sábado, jóvenes. Tengo 45 años, ¿puedo venir a jóvenes? Véngase a jóvenes. ¿Por qué? Porque te empiezas a modificar esos patrones de conducta. Y a los 21 días
¿Quieres salir con esa mediocridad espiritual terrible que desde que llegaste a la iglesia has batallado porque te duermes, porque la Biblia, porque llegas el domingo de la iglesia y la escondes ahí, el sábado, el domingo en la mañana estás como loco corriendo porque se te hace tarde ir al culto, le reclamas a tus hijos, ¿dónde está mi Biblia? Papá, el domingo pasado lo dejaste arriba del refrigerador, ya está con telarañas, está jamás tocadas por manos del hombre, o sea, tu Biblia es inmaculada. Nomás la tocas cuando vienes a la iglesia. Empiezas a formar hábitos sanos. Empiezas a orar. Mínimo 1 hora diaria, mínimo. Hay gente que me dice, pastor, tengo 15 minutos orando y ya no sé ni qué decir. Me canso, ganso. Ay, fuera en el nombre de Jesús. Me canso que cuando tú empiezas a orar por las familias de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por las autoridades de la iglesia, empiezas a orar por las autoridades de México, empiezas a orar por todo lo que está sucediendo, empiezas a orar para que Dios le dé sabiduría a los que tienen que tomar decisiones porque están en un lugar de eminencia, ya te aventaste media hora orando. Te lo garantizo. El hábito de la oración a los 21 días te vas a sorprender porque ya vas a llevar más de 2 horas y vas a seguir clamando a Dios. Y Dios quiere que logremos ese nivel, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La escatología bíblica es la manifestación, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:20, el mismo que la leyó rápidamente porque ya la tiene. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna de la profecía que está en las Escrituras es de interpretación privada. Cualquier persona con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, y que le diga, Señor, cámbiame, Señor, háblame, Señor, revélame, a cualquiera. No es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los líderes, de los profetas, ni del Papa. Digo, si pudiéramos considerar, porque ellos sí lo dicen, que el magisterio de la Iglesia Católica es el único capacitado de interpretar y de enseñar las Escrituras. Error. Y esa es una mentira diabólica. Ninguna interpretación es privada. La escatología bíblica, ¿está conmigo? Es la confirmación. Cambia la que sigue, mira. La escatología bíblica es la confirmación del conocimiento de Dios sobre todas las cosas, desde los tiempos pasados infinitos hasta los tiempos futuros infinitos, y revela a sus siervos solo lo que ellos deben de conocer. No hay un profeta que conozca todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte Dios nos revela, pero no nos lo revela todo. Pregunto, ¿por qué creen que Dios no revela todo? Sino lo que únicamente es necesario para nuestra correcta edificación. Ayúdenme, pregunto. ¿Quién me puede decir? ¿Por qué Dios no te dice todo, Paco? Todo a ti solito, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Sí. A ver, ahí hay una respuesta. Para que no se te suba, Paco. ¿Sale? ¿Quién más levantó la mano? Porque somos creación de Dios y somos seres finitos y Dios es infinito. Él es omnisciente, Él lo conoce todo y nosotros solo podemos conocer una parte. Entonces, creo que es por eso, porque no tenemos la capacidad para poder recibir toda la revelación de parte de Dios. Bien, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien, pero
Pero hay algo más todavía. A ver quién le puede dar al clavo. ¿Quién más tiene algo que decir? Aunque sea una herejía. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Y solamente Él se las da a sus verdaderos siervos. Ya todo esto ya lo mencionamos, ¿no? A sus verdaderos siervos, sí. Pero ¿por qué? Escuchen esto. Como ya estuviste orando 8 horas diarias y estuviste ayunando todos los viernes, te lo voy a revelar todo. ¿Saben por qué? Sí, hay mucho que ver con lo que mencionan ustedes. Pero ¿se acuerdan que les hablaba de la intimidad? Sí. O sea, el Señor me revela en parte, pero al mismo tiempo me motiva a que lo siga buscando. ¿Sí? Y entonces en la medida en que yo me estoy metiendo con Él, me sigue revelando. Y tal vez me revele un poco más. Pero eso me inspira a mí a seguir buscando su rostro, a seguir metiéndome con su palabra. Entonces yo voy cada vez más y voy avanzando más y me sigue revelando más, pero no me lo va a revelar todo nunca. Pero sí me está motivando a buscarlo más, porque mientras más lo busco, más me revela. Mientras más lo amo, más me demuestra su amor. ¿Me explico? Dios me revelaba esto. El mismo Pablo dice: amados hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, y avanzo en el reino, y avanzo. Eso te tiene que motivar a avanzar, no, a perseverar en la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguien levantó la mano por allá. Bueno, si Él nos revela todo, pues también nos podemos olvidar de Él, ¿no? Si Él nos llega a revelar todo, pues nos podemos olvidar de Él, ya no lo vamos a buscar. Exacto. ¿Ya para qué lo busco? Pues ya para qué, por eso nos revela todo. Pastores, escuchen esto. Hay profetas, hay ministros que ya se sienten la última revelación y ya no buscan a Dios, ya no se meten con Dios. Yo he conocido pastores que a la hora de subirse a predicar, como ya lo saben todo, como ya lo dominan todo, ya ni siquiera tienen tiempo de oración. Ya no hay intimidad con Dios. Ya se mueven en la habilidad. ¿Se mueven en la qué? Aguas. Dile que está a tu lado, aguas. De que empieces a moverte en la habilidad, porque hasta ahí llegaste. Muy buena reflexión, mi Oscarito. ¿Está conmigo? ¿Sí estamos entendiendo todo esto? Parte del propósito de este estudio es que de la misma manera tú también te metas con Dios. Que dejes de tener un cristianismo sancochado y que te involucres y que te metas y que profundices en tu relación con Dios. Amén. Repito, no es exclusivo del pastor, no es exclusivo de los líderes. Cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué crees que el Señor le dice a Josué: esfuérzate? Tenemos a veces tan en poco esto. Mira, no nos esforzamos nada. El cristianismo de ahora es sancochado, es light. No nos gusta esforzarnos. Tenemos que salir. Tenemos que caminar. Ay, pastor, está bien fuerte el sol. Estamos viviendo un cristianismo cómodo, mis hermanos, y más nos vale que nos apliquemos. Amén. La escatología bíblica es la confirmación del conocimiento de Dios sobre todas las cosas desde los tiempos pasados infinitos. Esto ya lo leí, ¿verdad? Deuteronomio 29:29, ¿ya lo leímos? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí está claro? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿O nada más lo estoy enredando más de lo que ya estaba? ¿Sí estamos trayendo claridad a esto?
La escatología bíblica, escuchen esto, disipa toda duda respecto a los eventos proféticos y sus respectivos cumplimientos. El error que cometen muchos cristianos o gente que apenas empieza a conocer de Dios, lo primerito que lee, ¿qué libro cree que es? Dígamelo. ¿Qué libro cree que es lo que la mayoría de los cristianos cuando se convierten, que les gusta el misticismo y que les gustan esos rollos? Creo que tú eras uno de ellos, ¿verdad? Por eso te estás riendo. Hay gente que tiene un mes de convertido. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, me dijo, ¿qué pasó? Pues es que ya leí Apocalipsis y no le entendí nada. Es que no es así, mijo. ¿Qué dice Amós 3:7? Y repito el punto. La escatología bíblica disipa toda duda respecto a los eventos proféticos y sus respectivos cumplimientos. Amós 3:7. ¿Quién lo tiene? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. A mí me encanta como pastor cuando alguien me habla y me dice, pastor, tuve un sueño, tuve una revelación, el Señor me mostró esto, el Señor me dijo esto, pastor, porque eso me muestra que te estás metiendo con Dios. Y eso es música para mis oídos, que tú experimentes eso. Está Moisés, está todo el pueblo. Tenemos sed, mejor nos fuéramos en Egipto. Tenemos hambre, ya no queremos maná. No, qué congregación, de veras. Digo, Señor, líbrame de una iglesia así, o sea, rebeldes, de dura cerviz o cerviz. Y pobre Moy, o sea, batallando en serio, y de repente, para colmo, llega uno de sus achichintles y le dice, Señor Moisés, ¿qué pasó, mijo? Allá abajo hay unos que están profetizando. ¿Qué dijo Moisés? ¿No lo ha leído? Quisiera que todos profetizaran, quisiera que todos tuvieran revelaciones. Yo como pastor te lo digo, quisiera que todos tuvieran revelaciones, que todos profetizaran, que todos fueran llenos del Espíritu Santo, porque eso me muestra a mí que tú realmente te estás metiendo con Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Jesús. La que sigue, por favor. Apenas estamos en la introducción, hermanos. ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? La escatología bíblica, escucha esto, esto está precioso, desmiente las interpretaciones, escucha, especulativas y alarmistas proclamadas por los falsos profetas, gurúes, filósofos, adivinos, astrólogos, científicos, matemáticos y cualquiera que se deja dominar por el espíritu de engaño que opera poderosa e impunemente en todo el mundo. Váyanme buscando las citas bíblicas, por favor. Cuando surgieron los testigos de Jehová, ¿esto no le van a decir los que andan caminando en las calles? ¿No le van a decir que Charles Russell, que fue el creador de los testigos de Jehová, profetizó que el mundo se iba a acabar? Primeramente fue en 1917, ¿verdad? 14. Ah, mira, se me hace que tú eras atalayo, ¿verdad? Y falló su profecía. Y así se la aventó. No, pues Dios me acaba de mostrar que el mundo se va a acabar en 1942. Y entonces han surgido por el mundo, escuche esto, por un espíritu de error, un espíritu de engaño y de manipulación. Y la gente allá anda creyendo a las tarugadas esas. Se levanta un hombre con un espíritu de adivinación y se autonombró profeta, llamado Nostradamus.
Y hay gente que le cree más a las profecías de un tipo que se involucró en no sé qué tantos rollos de adivinación que a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la escatología es tan importante, hermanos, porque nos ayuda a disipar, nos ayuda a hacer a un lado tanta falsa profecía, aún en las mismas iglesias cristianas. Gente que se levanta, autonombrados pastores, poniéndole fecha, el mundo se va a acabar tal año. Ahí le va una. Hace 20 años más o menos. Yo todavía no era cristiano, pero me platican los que ya eran aleluyos, que había iglesias que le decían a los jóvenes: ya no estudien, ya se va a acabar el mundo, ya no estudien. Pastor, quiero irme a la universidad. ¡Que no! ¿Para qué estudias si ya el Señor Jesús ya va a venir? Y muchos jóvenes de ese tiempo no se prepararon, no estudiaron, porque por instrucción de pastor ya iba a venir el Señor. Es más, jóvenes no se casaban. ¿Para qué te casas si ya va a ser el arrebatamiento? Y volteaban a ver, híjole, tanto que me gusta la hermana. A lo mejor por eso Dios no permitió que yo me hubiera cristiano en ese tiempo, porque yo creo que ni me hubiera casado. Qué tremendo, ¿no? Y había esa clase de engaño, esa clase de manipulación y de error. Y hoy por hoy, amados, aún en muchas iglesias cristianas se está operando un espíritu de error. Por eso más nos vale que conozcamos la escatología, que profundicemos en la palabra de Dios, para que cuando venga un profeta y diga, como muchos lo han hecho, en el año, hasta le ponen fecha, hasta la hora le ponen, en el año 2035 se va a acabar el mundo porque el Señor ya me lo dijo. Trigo, vino y aceite, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer? Cuando Jesús dijo que ni aún los ángeles del cielo, sino solo Dios sabe la hora y el día que van a acontecer todas estas cosas. O sea que nadie lo sabe. ¿Se da cuenta? O sea que estudiar la escatología nos evita caer en esta clase de errores. Amén. ¿Qué dice primera de Timoteo 4:1? Rápidamente, ya para terminar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán. ¿Se acuerdan que hablábamos en el curso de guerra espiritual? Es apostatar, es la negación extrema, es el rechazo. Gente que caminó de la mano con Jesús un tiempo y después le da la espalda diciendo que es pura mentira, que el evangelio es mentira y que la Biblia es pura mentira. Eso es apostatar. Dice: muchos apostatarán de la fe, escucharán doctrina de demonios. Hermanos, no me lo va a creer lo que le voy a decir, pero hay iglesias cristianas donde hay brujos. Escuché lo que le digo. O sea, se dicen ser cristianas, donde la gente está involucrada en Cuando yo escuché en Estados Unidos, ahora que tuve la oportunidad de ir, a un hermano decir que el pastor y los líderes se ponían a hacer rituales abajo del altar para engañar a la gente. Está habiendo un espíritu de apostasía tremendo, aún dentro de las iglesias cristianas. Que Dios nos ayude a guardarnos en santidad. Es tremendo, hermanos, lo que está sucediendo. De repente, pastores que abusan sexualmente de hermanas o niños de la congregación. Están pasando cosas horribles en algunas iglesias porque están apostatando de la fe. Gente que un día se levantó en la unción del Espíritu Santo y, como dijimos hace rato, se durmieron en sus laureles y dejaron de enseñar la sana doctrina y empezaron a manipular a la iglesia, practicando aún la brujería, porque la hechicería, hermanos, es manipulación. Y hay pastores que manipulan a las iglesias, y la iglesia como borreguito, porque no estudian, porque no escudriñan, porque no se preparan. Por eso yo te pido, métete con Dios, métete. Tengamos cuidado, hermanos, porque sí, efectivamente, y el Espíritu dice claramente, oye, dice, prohibirán casarse.
¿Qué religión prohíbe casarse a los ministros? La Iglesia Católica. O sea, prohibirán casarse. Cuando la Biblia dice, el que encuentra esposa, halla el bien, dice Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cómo las religiones empiezan a manipular a la gente? ¿Qué dice Mateo 24:11, por favor? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pregunto, ¿por qué los engañan? ¿Por qué te va a engañar un falso profeta? ¿Por qué? Por eso. No conoces la verdad. Porque eres ignorante. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La única manera en que un falso pastor, un falso profeta, un falso ministro engaña a una congregación es porque la congregación no está preparada. O sea, por eso, ahora entiendo mi preocupación de que usted se prepare. Sí, mijo. Sí, bueno, eso ya es otro punto. La obstinación, hijo. Porque hay gente necia. Hay gente que viene a escuchar la verdad. Créamelo. Pero es necia. Y se cree más sabia que Dios. ¿Qué dice Mateo 23, perdón? Mateo 24, 23, con eso terminamos. Fuerte y claro, hijo, por favor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Si alguno oye y dice, ahí está Cristo, no le cree. Están levantándose Cristos en Brasil, en Europa. Hombre, hay una mujer que se llama, se autonombra Melquisedec. ¿Sí lo han visto en su video? Y ella se autonombra Cristo, ella es Crista. Y tiene sus seguidores, hermano. Hay un cuate ya todo viejito ahí con su barba, y él dice que él es Jesucristo. Y tiene un grupito como de 30 jovencitas que andan detrás de él. Parece como su harem. Y el tipo autonombrándose Jesucristo. Cuando el sacerdote católico, y esto lo digo con mucho respeto para los que vienen por primera vez, mete la hostia en lo que le llaman ellos el Santísimo, ¿sí? Te enseñan que ahí está Cristo, ¿sí o no? Es el Cristo sacramentado. Por eso cuando saca el Santísimo, el párroco lo tiene que agarrar no lo puede agarrar con las manos. ¿Se han visto cuando saca el Santísimo? La gente tiene que postrarse y tiene forma de sol, dicho sea de paso. Hablábamos de Horus y hablábamos de Isis y de los dioses egipcios, el dios sol, ¿se acuerda? Y te tienes que caer de rodillas porque es Cristo. Es Cristo. Otra mentira del diablo. Una galleta, un pedazo de pan. Y la gente católica tiene que creer que ese es Cristo. Y el mismo Señor Jesús dice, lo acabamos de leer, cuando alguien se levante y diga, ahí está Cristo, acá está Cristo, no le crean. No le crean. Es una mentira del diablo. ¿Cómo? Oye, un pedazo de pan. Iglesia entendida, ¿cuántos dicen amén? Que no se deja engañar. Pero mucho cuidado de caer en la arrogancia, porque a veces, se los decía la vez pasada, el conocimiento envanece. Qué bueno que usted tiene conocimiento, téngalo para usted mismo, y cuando tenga la oportunidad de enseñar a otros, hágalo. Pero guarde su corazón y manténgase humilde, con los pies sobre la tierra. Porque por eso muchos pastores no le entran a este rollo, porque saben que a veces la gente no tiene la madurez de recibir el conocimiento, porque luego se envanece. Y ya se sienten los muy acá, y empiezan a cometer tarugada tras tarugada. Creo que voy a pararle hasta aquí. Apenas estoy en por qué es importante estudiar la escatología. Termino con esta lámina.
La escatología bíblica trae consigo, escuchen esto, un llamado de alerta. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Con esto termino. Ahora sí termino. Un llamado de alerta en relación con el estado espiritual, escuche esto, y de expectativa en que deben vivir, aguardando con paciencia y esperanza el cumplimiento del mayor de los eventos escatológicos para la iglesia del Señor, a saber, el arrebatamiento. Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. La escatología bíblica, a través de la enseñanza, me lleva a mantener la esperanza, a perseverar y aguantar vara. La iglesia va a ser tentada, escuche esto, la iglesia va a ser zarandeada. Y dice el Señor Jesús, solo los que perseveren, solo los que aguanten hasta el final, estos serán salvos. Para esto también me ayuda la escatología bíblica, para que guardes tu santidad, para que te mantengas en la línea. Imagínate qué tremendo, ¿no? Y se los he dicho a veces, ¿de qué carambas me serviría a mí ser pastor, andar yendo a las naciones, predicando a multitudes, y un día se me ocurre a mí caer en adulterio, o un día se me ocurre a mí meterme en una cantina y embriagarme, y en ese momento viene el Señor, me quedo? Por eso dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La escatología bíblica nos ayuda a mantenernos y a guardar nuestro tesoro, a guardar nuestra salvación, a cuidarla, a velar, a estar pendientes. No vaya a ser que cuando venga el Señor te agarre fuera de la jugada. ¿Se da cuenta? Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre mío, por este tiempo en el que nos permite, Señor, seguir siendo instruidos. Gracias, Dios, por esta herramienta en la que, Señor, tú nos alertas, tú nos preparas, tú nos instruyes a seguir perseverando, Señor. Padre, a seguir perseverando en la fe, guardando, Señor, nuestra salvación con temor y temblor, esperando el día glorioso, Señor, esperando aquel día, Padre, cuando tú vas a descender y vas a arrebatar a tu iglesia. Permítenos ser hallados, Señor, santos y fieles. Líbranos, Señor, de toda acechanza del diablo. A todos aquellos, Padre, que estén desanimados, yo te pido, Padre mío, amado, que les des de tu consuelo, que les des de tu paz, que les des de tu fortaleza. Como pastor de esta iglesia, Señor, yo declaro a través de este estudio que tú vas a estar hablando, que vas a estar inquietando nuestros corazones, para que aquellos, Señor, que tengan que ponerse a cuentas contigo, lo hagan lo más pronto posible. Padre, que aquellos, Dios, que se han desenfocado de andar en el centro de tu voluntad, los atraigas a tu reino una vez más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos la sabiduría para poder discernir entre lo santo y lo profano, para poder, Dios mío, entender lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada, para poder, Señor, estar en todo tiempo en el centro de tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.